Hasta aquí entonces tenemos claro más o menos cómo se va construyendo el proceso dentro del sistema operativo. Ahora, para construir ese proceso hay un elemento muy importante que le va a permitir al sistema operativo gestionar de manera adecuada eh, los procesos como tal. Ese elemento lo llamamos nosotros los estados del proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la suma que tenía el proceso 86, el proceso 87 y el proceso 89, y tenía acá los numeritos que quería sumar. Bueno, ya no me acuerdo de los números, pero bueno, tenía el vector 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. El número, digamos, voy a inventar otros números, 9, 5, 3. Por acá tenía también 0, 1, el índice y los valores, 8, 7, 5. Acá el índice 0, 1, 2, 3, y digamos que acá tengo 1, 3, 7, ¿sí? Y bla, 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 y bla, bla, bla. Bueno, acá hay todos los datos que teníamos. Cuando yo iniciaba a ejecutar un proceso, ¿sí? Y la CPU estaba ejecutando un proceso, resulta que en el momento que está ejecutándose este proceso tiene un estado y los otros procesos pues van a tener otro estado, ¿cierto? Si digamos que yo en un momento determinado estoy ejecutando, digamos, he ejecutado estos procesos hasta este punto, como lo teníamos en la actividad que hicimos de ejemplo, ¿sí? Quiere decir que la CPU ya ejecutó el proceso 86 un ratico, después el proceso 87 otro ratico, el proceso 89 otro ratico, y volvió al proceso 86 y aquí estoy en el tiempo, ¿sí? Y tengo una sola CPU. En ese momento, entonces, cuando yo vuelvo a ejecutar este código, el proceso 86 está activo dentro de la CPU. Proceso 86 está activo dentro de la CPU. Los otros procesos no están activos dentro de la CPU, sino que están como a la espera de poder utilizar ese recurso de CPU. Esto entonces indica que este proceso 86 tiene un estado. El estado puede ser simplemente, yo puedo decir, vea, este proceso está en ejecución. Mientras que estos procesos no están en ejecución, pero están listos para poder ser ejecutados en algún momento, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta forma, pues, de que podemos identificar el estado de un proceso, efectivamente, pues, el sistema operativo utiliza esos estados para, de algún modo, pues, entender o modelar la forma como el sistema está funcionando y gestionar de manera adecuada esa forma. Entonces, hay un modelo muy simple de 3 estados en los cuales podemos tener un estado en ejecución, running, el proceso está haciendo uso del procesador. Podemos tener el estado ready, que el proceso ya está listo para ejecutarse. Lo único que le falta para iniciar su ejecución es que el sistema operativo decida que se va a ejecutar, ¿cierto? O hay un estado que no lo mostramos acá, que es el estado bloqueado, ¿cierto? El estado bloqueado normalmente sucede cuando un proceso solicita una operación a un dispositivo de entrada-salida, por ejemplo, el disco. Entonces, eso no se ve aquí tan claro en este ejemplo, pero, por ejemplo, dentro de las instrucciones que usted tiene en un código, si en algún momento hay una instrucción que solicita el acceso a un dispositivo de entrada-salida, digamos, simplemente, digamos, un open a un archivo, esto estamos solicitando a un dispositivo de entrada-salida al disco, el sistema operativo no puede ejecutar este código, no puede continuar la ejecución de este código hasta que no se resuelva ese acceso al dispositivo de entrada-salida. Entonces, básicamente este archivo, este proceso, perdón, que ha solicitado esta función, no puede continuar su ejecución, no puede estar disponible, no puede estar en ejecución, sino que va a pasar a un estado especial que se llama un estado bloqueado, ¿cierto? ¿Por qué bloqueado? Normalmente, digamos, el disco se puede tomar cientos de milisegundos de atender un requerimiento, mientras que la CPU está ejecutando instrucciones en nanosegundos, ¿sí? Entonces podemos decir básicamente el sistema del disco es tan lento que mientras que se atiende un requerimiento de un archivo,
la CPU puede estar ejecutando miles o millones de instrucciones. Entonces, durante esos miles o millones de instrucciones, ese proceso no va a poder ejecutar. Y entonces, para poder identificar eso, se tiene entonces ese modelo, ese estado, en el cual el proceso se mantiene activo dentro del sistema operativo, pero está bloqueado porque no puede continuar su ejecución. Normalmente entonces estos estados se modelan como un diagrama de estados, ¿cierto? En el cual yo tengo los estados running, ready y blocked. Y sobre esos estados pues tengo unas transiciones. O sea, cuando un proceso inicia, pasa, digamos, inicialmente a un estado ready. En ese estado ready, para que pueda utilizar la CPU, miren que solamente en este estado se utiliza la CPU, necesito que alguien decida que se va a ejecutar ese proceso. Entonces el proceso tiene que ser como programado para ejecución, scheduled. Cuando entonces el sistema operativo decide que ese proceso va a iniciar su ejecución, pasa al estado running. De este estado running puede haber varias transiciones. Una transición es que el proceso sea desprogramado, o sea, que simplemente se apropie su uso de la CPU por diversas razones que vamos a ver en el siguiente capítulo y pase nuevamente al proceso ready, ¿sí? O que el proceso haga un requerimiento de estado de entrada-salida, no pueda continuar su ejecución y pase a un estado bloqueado. Si pasa al estado bloqueado, de la única forma que puede volver a iniciar su ejecución es cuando ese requerimiento de entrada-salida se ha completado. Entonces se completa, el sistema pasa a un estado ready, a la espera nuevamente que el sistema operativo vuelva y lo pase. Y si pasó, digamos, de running a ready, pues simplemente tiene que volver a esperar que el sistema operativo vuelva y lo utilice. Entonces este es como el modelo de estados más simple. Normalmente sobre este modelo de estados casi todos los sistemas operativos funcionan, ¿cierto? Y sino que pues dependiendo del sistema operativo podemos tener diferentes modelos de estados.